Hay ejemplos que por ser genuinos, por ser auténticos, tienen que formar parte de la vida del cristiano. O sea, hay una vida que todo mundo puede tener, que todo mundo puede vivir. Es la vida que el mundo vive. Pero hay una vida diferente que es una vida que tiene genuinidad, o sea que es completamente genuina. Y es la vida del cristiano. El libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 6, nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Dios, gracias. Gracias porque tu ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo, nos lleva de triunfo en triunfo, porque nos muestra exactamente cuál debe ser nuestro comportamiento, porque nos muestra cómo debe ser nuestra manera de andar, cómo debemos de reaccionar ante las diversas circunstancias de la vida, qué debemos de buscar aún viviendo en esta tierra y en este mundo, qué debemos de perseguir, qué debemos de mostrar, cómo debe ser en consecuencia nuestro testimonio, no porque vamos a fingir ser mejores personas, sino porque simplemente hemos sido limpiados, cambiados, restaurados y por lo tanto mostramos genuinamente una manera diferente de vivir. Gracias Dios por eso, gracias por este momento, lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los versos 1, precisamente hasta el 11, que es todo el contexto de este versículo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, que son los beneficiarios de la carta, con los obispos y con los diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este saludo vemos una fórmula que Pablo siempre utilizaba, el pedir gracia y paz en el nombre del Padre y del Hijo, dando gracias precisamente a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre dice: en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y el 6, que fue nuestro verso lema, estando persuadido, o sea, estando convencido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que inició precisamente esa obra de salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Qué bonito suena todo esto, pero solo sería bonito y solo sería un enunciado si no tomáramos en cuenta las condiciones, las circunstancias en las que Pablo escribe. Y mire, aquí usted ve un gran gozo, una gran alegría, pero las circunstancias de Pablo eran todo menos gozosas. ¿Sabe por qué? Porque estaba preso. Lo habían arrestado ilegalmente. Lo llevaron a Roma y estaba esperando el juicio. Entonces esto que acabamos de leer ahorita, lo dice él precisamente con cadenas, con grilletes en sus pies. Y estaba esperando el juicio. Había división entre los cristianos allí. ¿Dónde? En Filipo. Por eso les escribe esto que acabamos de leer. Y algunos
trataban de empeorarle las cosas. Entonces, ¿cómo podía tener gozo él en medio de circunstancias tan desagradables? Tenía un solo sentir. Su preocupación no era por él, sino por Cristo y el Evangelio. Él no perdió la óptica, él no perdió el norte nunca. Estaba él en su cuerpo preso, pero su preocupación no era ese cuerpo, no era él mismo, sino por Cristo y por el Evangelio. Y en este capítulo en el que estamos ahorita, menciona 5 veces el Evangelio, en el 5, en el 7, en el 12, en el 17 y en el 27, y a Cristo 17 veces. Pablo miraba a las circunstancias como algo enviado por Dios. Lo vemos en el verso 13. Con el propósito de exaltar a Cristo. Pregunto, si hoy estamos en una situación difícil, en una pandemia, entonces ¿en quién debemos de pensar? No en nosotros, sino en la obra de Cristo, en la obra redentora de Cristo, en el propósito de Cristo, en Él lo que ocurre ahorita precisamente. Si Pablo hubiera sido de doble ánimo, se hubiera quejado debido a que la vida era tan molesta. En primer lugar, estaba preso sin deber nada. Tener un solo sentir es preocuparse por las siguientes 3 prioridades. Y estas prioridades no han cambiado, son las mismas hoy. La comunión del Evangelio. Estar en Cristo y ser parte de la comunión cristiana es una fuente de gozo cuando las cosas se ponen difíciles. Aquí está Pablo, prisionero en Roma y sin embargo regocijándose de la comunión en el Evangelio. 3 frases resumen su actitud gozosa. 1. Los tengo en mi mente. Pablo no pensaba en sí mismo. En lugar de eso pensaba en sus amados santos, en los apartados que estaban allá en Filipo. Todo recuerdo era una bendición para él, incluso el sufrimiento que experimentó en la cárcel de Filipos. Hechos 16 nos hace un relato sobre su viaje, conocer a Lidia y caer preso, luego lo que ocurre en la cárcel y su salida. Al orar por ellos, o sea, por la gente en Filipos, se regocijaba de su salvación y de su crecimiento. Sabía que lo que Cristo comenzó en sus vidas lo perfeccionaría, porque Él es el Alfa y la Omega, el autor y consumador de nuestra fe. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Los tengo en mi mente, era el primer señalamiento. Los tengo en mi corazón, es el segundo señalamiento. La iglesia filipense se componía de un grupo mixto de personas, pero unidos en amor. Entre ellos estaba la acomodada Lidia, o sea, Lidia tenía mucho dinero. El carcelero, la muchacha esclava, todos mencionados en Hechos 16, más otros creyentes, la mayoría gentiles, participaban en el ministerio del Evangelio junto a Pablo. ¡Qué diferencia con la iglesia de Corinto! Y finalmente, los tengo en mis oraciones. Pablo siempre buscaba tiempo para orar por las personas. Su oración aquí es para que pudieran tener vidas plenas. Un cristiano vacío es una tragedia. Pablo oraba para que pudieran llenarse de amor y de discernimiento, que pudieran ser fieles en su andar diario y que llevaran fruto en el servicio cristiano. Esta fue una madurez, una oración que implicaba madurez cristiana. Hoy nosotros somos llamados a nada menos que eso, a tener la misma actitud que tuvo Pablo, no pensando en sí mismo, sino pensando en los demás. Haciendo entonces de nuestras vidas 3 aspectos. Tener a nuestros hermanos en nuestra mente, tener a nuestros hermanos en nuestro corazón y tener a nuestros hermanos en nuestras oraciones. Esa es la verdadera actitud del creyente. Esa es la verdadera marca distintiva del creyente, el creyente fiel y verdadero. Vamos a orar. Gracias Dios
Gracias porque tú nos permites la obediencia de tu palabra, lo cual nos lleva a la perfección. Gracias, Dios, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga, mis muy queridos hermanos.